Gloria sea al Señor. Este es el domingo 14 del 2020 de junio. Gloria sea al Señor. Hermanos, estamos alegres por estar aquí con todos ustedes y todos los que nos acompañan y los que nos están viendo por internet. Gloria sea al Señor. Una vez más estamos aquí para alabar y glorificar el nombre del Señor con una enseñanza y al mismo tiempo alabanza y glorificación a nuestro Señor. Somos la iglesia Oak Valley Church, iglesia Valle del Roble en Yucaipa, California, y estamos aquí para alabar y glorificar el santo nombre del Señor. Si usted está cerca de nosotros y si gusta congregarse con nosotros, aquí estamos. Esta es la dirección, le voy a dar la dirección, es 13553 Calimesa Boulevard, Yucaipa, California, y el código postal es 92399. Soy el pastor Jan Villalobos y le damos a todos ustedes la bienvenida. Y ya saben, los que nos están siguiendo por internet, cada domingo a la 1 de la tarde, la iglesia en español estamos llevando este servicio. Y queremos que todos ustedes alaben y glorifiquen al Señor juntamente con nosotros. Gloria sea al Señor. Usted nos puede ver por Facebook, nos puede también ver por YouTube, escribiendo OB Church en español. Y el Señor se va a manifestar de una manera grande con usted en esta tarde y esperemos que ustedes se glorifiquen juntamente con nosotros. Vamos a hacer una oración para que el Señor empiece a mandar su Espíritu Santo para que cada uno de nosotros que escuchamos y vemos y sintamos esa presencia del Espíritu Santo. Padre Santo, te damos gracias por esta tarde. Padre mío, venimos aquí con nuestro corazón para alabarte, para glorificarte, Señor, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza. Señor, a pesar de las circunstancias que tenemos en el mundo, Señor, sabemos que tú eres nuestro refugio. Y por esa razón estamos aquí alabando y glorificando tu santo nombre. Gloria sea tu santo nombre, Señor. Protege a todo el mundo, Señor, para que tú, Señor, seas glorificado y que ellos vengan y se arrepientan, Señor, y vean tu gloria. Todo esto te pedimos y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Hermanos, antes de comenzar quisiera decir este salmo. Es un salmo hermoso, está en Salmos 105, versículo 1 y 2. Dice así: den gracias al Señor, invoquen su santo nombre, den a conocer sus obras. Entre las naciones, cántenle, entónenle salmos, hablen de sus maravillas. Gloria sea al Señor. Nuestro grupo de alabanza va a entonar unas alabanzas hermosas, preciosas para alabar al Señor. Y juntamente con ellos estaremos todos nosotros alabando y glorificando su santo nombre. Dios les bendiga. Lucha por nosotros, a nuestro lado está, suya es la victoria, ha vencido ya, no nos detendremos. No nos moverá, Cristo estás aquí. Llévanos
es mi revelación. La salvación encuentro en la cruz donde murió. Perdón por mis pecados es mi absolución. Cubierto por las aguas, mi pasado y entierro. Con poder, como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. En sangre bautizado, soy nueva creación. Por fe justificado, ya no hay condenación. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en En Cristo me levanto, declaro tu poder, tu autoridad confieso, te glorificaré, por siempre es tu palabra, tu reino sin final, declaro tu alabanza por la eternidad. Tú reinas en tu trono, no hay otro poder. Nadie roba tu gloria, pues solo tuya es. Tus alabanzas canto, voy a testificar que mi pasado dejé. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Con poder como Él, yo me levantaré. Vivo estoy en Él. Gloria a tu nombre, Señor. Bendito seas. Preciosa sangre
derramó. Oh, preciosa sangre fluyó por amor. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Oh, oh. Preciosa sangre me purificó. Preciosa sangre me transformó. Sobre ti el dolor, tus venas lloraron. Jesús, Jesús, Jesús. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó, tu sangre me transformó, tu sangre me perdonó, tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en la sangre de Jesús que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó. Fue tu sangre, Señor. Fue tu sangre la que nos lavó y nos limpió de todo pecado y de toda maldad. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que derramó.
Señor, cómo bendecimos, Padre Santo, esa sangre que tú derramaste. Oh Señor, cómo veneramos, Padre bendito, esa sangre que tú derramaste por cada uno de nosotros. Oh Señor, esa sangre es la que nos ha limpiado. Esa sangre es la que nos ha salvado, Señor. Esa sangre que tú derramaste en la cruz del Calvario es la que nos da la paz. Esa paz que tú y yo, mi hermano, debemos reclamar. Es esa paz en la que tú y yo, mi hermano, debemos habitar. El enemigo vino para robar, matar y destruir. Pero la palabra dice que Jesús vino para que tuviéramos vida y la tuviéramos en abundancia. Y mi hermano, cuando Dios dice que disfrutáramos esa vida en abundancia, Él quiere decir que disfrutemos todo lo que Él nos ha dado y lo hagamos viviendo en paz. El enemigo, algo que él viene a robar en particular es nuestra paz, porque cuando él logra robarte la paz, él quita de ti ese gozo y la alabanza que le pertenece a Dios. Él te quita la paz con problemas, con dudas, con temor del futuro, del porvenir. Te quita la paz acerca de los problemas que estás viviendo, de los problemas que estás enfrentando. Pone duda en tu mente. Pone en tu mente esa pregunta: ¿y qué tal si? ¿Y qué tal si esto sucede? ¿Y qué tal si aquello no sucede? Pero mi hermano, nosotros debemos de confiar en esa promesa de Dios. Él hizo un pacto de paz con nosotros, sus hijos. Un pacto que no se rompe, un pacto que no termina, que no se acaba, que no queda en el pasado. Es un pacto que está hoy en el presente, hermano. Abrázate de esa paz. Cualquiera que sea la circunstancia que tú estás viviendo, cualquiera que sean los problemas que estás enfrentando, económicos, familiares, de trabajo, con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, está confiado y está firme en saber que el Señor, Él lo sabe todo y que Él se encarga de cada una de nuestras necesidades. Dice la palabra que antes que esté la palabra en nuestra boca, Él sabe lo que vamos a pedir. Él sabe cuál es tu necesidad. Así que yo te animo, hermano, en esta tarde, aférrate a las promesas de Dios. Aférrate a esa paz. Aférrate a la sangre bendita del Cordero. Él ya pagó el precio. Consumado es, ya está hecho. Solamente tienes que aferrarte y abrazar y creer esas promesas. Dios es fiel, mis hermanos, y Él nunca nos va a dejar. Él nunca nos desamparará. Él siempre estará caminando a nuestro lado hasta el fin. Cantemos todos juntos de nuevo. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Levanta tus manos y di: Hay poder en la sangre que Él derramó. una vez más. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre que Él derramó.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Preciosa sangre, amén. ¿Cuántos han creído en esa sangre preciosa? Hermoso canto, hermosa alabanza, hermanos, que llena nuestras vidas de esperanza y de fe. Amén. Sean todos bienvenidos a la iglesia Valle del Roble en español. Les damos a cada uno la bienvenida, invitados y todos los que están aquí presentes. Gracias por su presencia. Es hermoso, hermanos, estar en la casa del Señor. A pesar de los problemas, de los conflictos, sabemos en quién hemos confiado. ¿Cuántos saben en quién han confiado? Esa paz, como decía mi hermana Vero, esa paz, esa tranquilidad, que viniendo las tormentas, viniendo las olas fuertes a nuestras vidas, Él está bajo control de todo. Amén. Como ustedes saben, hermano, recibieron su sobrecito, ¿verdad? ¿Cuántos recibieron su sobrecito? Si no, el hermano Martín, levante su mano, y si no tiene su sobre, y el hermano va a ir a su lugar a darle su sobre. Le vamos a dar gracias al Señor, hermanos, porque tenemos trabajo. Levante sus manos, ¿quién tiene trabajo? Amén, gloria a Dios. Mira, hermanos, he escuchado tantas noticias negativas en estos meses, pero gracias a Dios que Dios pone cuidado de cada uno de nosotros. Hermanos, yo tengo mi refrigerador lleno, no sé cuántos tengan su refrigerador lleno. Gloria a Dios, la despensa llena, porque en su palabra nos enseña que va a haber sobreabundancia. La sobreabundancia es el Señor te da más para que tú compartas, para que tú des, para que tú proveas a otros y veas la necesidad de cada uno. Muchas veces, hermanos, nosotros nos encajonamos en nuestros problemas y todo, pero no vemos la necesidad más allá. Pero el Señor nos enseña que sobre la abundancia tú tienes que dar. ¿Cuántos lo creen? Dice que mejor cosa es dar que recibir. Amén. Vamos a estar leyendo en 2 de Corintios 9. Segunda de Corintios 9, 7 y 8. Vamos a esperar que lo pongan en la pantalla para que todos lo leamos. Y que lo leamos y que lo atesoremos en nuestros corazones. Amén. Dice, la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Cada uno dé como propuso en su corazón. Porque Dios ya lo inquietó. Dios lo inquieta en su corazón y le dice, hay que dar de lo que yo te he dado. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre, el que siempre está presto en dar. Y el versículo número 8 dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Aquí es lo que yo les explicaba, que Dios te va a dar sobreabundante, que te sobre. La sobreabundancia es lo que va a sobrar. La abundancia va a sobrar, va a haber mucho pan, mucha provisión en tu casa. Y es ahí donde tú tienes que mirar a tu alrededor y dar al que no tiene. Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hay que entender la palabra para que nosotros podamos ser prosperados día con día. Así es que, hermanos, su sobrecito lo vamos a poner, ahí está una cajita a la entrada, y lo que Dios puso en su corazón, y no con tristeza, vamos a dar alegres al Señor, porque el Señor nos ha dado bendición y en abundancia. Amén. Vamos a orar, hermanos,
ponga su sobrecito aquí en sus manos, porque vamos a orar por ese diezmo, esas ofrendas que Dios le ha provisto en esta semana. Inclinemos inclinemos nuestra vista. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por esa provisión que tú nos has dado en esta semana, Señor. Porque tú has provisto trabajo, tú has provisto, Señor, entradas económicas en nuestras vidas para nuestras propias necesidades, Señor, pero también has dado en abundancia para que podamos ver alrededor y ser de bendición a nuestros hermanos, a gente que no nos conoce, y por medio de eso, Señor, hablar y decir que tú vives y que tú eres grande y que tú eres hermoso y que tú eres un buen proveedor, un padre responsable con cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por ese trabajo, por esa fuente, Señor, que tenemos, y gracias, Señor, por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Bendícela, guárdala, protégela, Señor. A cada uno de mis hermanos que no están presentes, Señor, que tú hables a sus vidas, Señor, que tú ministres sus vidas para que puedan estar aquí en tu casa, bendiciéndote, glorificando a ti, Señor, porque tú eres digno de toda gloria y toda honra y toda alabanza. Gracias, Señor, porque hasta aquí ha sido tu mano de poder. Hasta aquí ha sido tu mano protectora, Señor, cuidando a nuestros hijos, nuestras finanzas, nuestro trabajo. Gracias, Señor. Te damos a ti toda gloria, toda honra y toda alabanza. Aleluya. Gracias, Señor. Un fuerte aplauso al Señor. Y le voy a pasar el tiempo a nuestro hermano pastor. Dios les bendiga, hermanos. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. ¿Estamos contentos de estar aquí alabando y glorificando el nombre del Señor? Si estamos alabando y glorificando al Señor, le podemos dar una alabanza. Gloria sea al Señor. Aleluya. Hermanos, yo estoy muy contento por la oportunidad que Dios me da. ¿Saben por qué, hermanos? Porque todavía puedo respirar. Porque todavía puedo ver ese sol, esa luna, ese aire, sentirlo en mi cuerpo. Hermanos, y digo, gracias, Dios mío, por darme la oportunidad de estar con vida. Hermanos, muchas personas en este tiempo están perdiendo sus vidas, y nosotros estamos orando para que esas vidas que se están perdiendo conozcan del Señor. Ese es el propósito de la iglesia, ese es el propósito de todos nosotros, de que muchas personas que no conocen la palabra del Señor, que no conocen del Señor, vengan a sus pies, y solamente pueden venir por la sangre del Señor Jesucristo. Hermanos, es importante para todos nosotros entender que tarde o que temprano vamos a estar delante de la presencia del Señor, y necesitamos por fuerza mayor, hermanos, de estar en comunión con el Señor. Muchas personas quizás no lo necesiten, quizás digan, yo no necesito del Señor. Pero hermanos, ojalá y supiéramos que hoy y mañana y dentro de muchos años pudiéramos estar con vida. Pero a veces que no sabemos, hermanos, cuándo el Señor nos va a llamar. Y esa es la razón por la cual debemos estar preparados todo el tiempo buscando la presencia del Señor. Yo me siento honrado de estar aquí delante de todos ustedes que nos están escuchando. Quizás usted está solo, sola en su casa, quizás está con su familia, quizás, ¿verdad?, nos está siguiendo, y a todos nuestros hermanos que están aquí. Hermanos, es una bendición saber que dice la Escritura que donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí está el Señor. Gloria sea al Señor. Para nosotros, hermanos, la bendición del Señor no es necesariamente verla físicamente, sino sentir su presencia y sentir la presencia del Señor y de toda la compañía de ángeles, como dice la Escritura. Por eso, mis hermanos, yo le doy honra y gloria al Señor, y en esta tarde quiero compartir con ustedes algo muy hermoso, precioso, que, hermanos, para mí ha sido una bendición, sabiendo las circunstancias y los problemas que tenemos día con día que está pasando en el mundo. Hermanos, y viendo tantas personas, hermanos, que están teniendo dificultades bien difíciles. Hermanos, hay violencia en todo el mundo. Hermanos, es catastrófico lo que está pasando. Pero dice en el Salmo 91:1, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Muchas personas no lo creen, pero hermanos, ¿verdad que nosotros sí lo creemos? Gloria sea al Señor, aleluya, porque Él es grande y es poderoso, hermanos. Quizás, ¿verdad?, algunas personas nos juzguen de locos, quizás unas personas digan, no necesito ahorita de nada de Dios. Yo estoy bien, yo estoy joven, yo tengo dinero, yo tengo todas las cosas. Pero hermanos,
hay una de las cosas que el Señor necesita de nosotros entender, que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y por esta razón, hermanos, en esta ocasión voy a compartir con ustedes un estudio o un mensaje para darnos cuenta el por qué a veces el enemigo toma ventaja de lo que Dios nos da y nos pone en nuestras manos. Desde luego el Señor nunca nos va a dejar solos. Pero, hermanos, en esta ocasión voy a hablar de un hombre que la Escritura nos habla, y cuando nos habla la Escritura, hermanos, nosotros no estamos en ese tiempo, pero la Escritura nos dice que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Entonces, mis hermanos, en esta ocasión me voy a estar refiriendo a Gedeón. Este hombre, de acuerdo a la Escritura, era un hombre campesino, era un hombre pobre. Pero en ese tiempo, hermanos, que estoy hablando, estoy refiriéndome a Jueces, al libro de Jueces, el capítulo, o sea, los capítulos 6 y 8, eso vamos a estar hablando. Y quiero hacer un poquito de historia. Hermanos, los jueces, el libro de Jueces, no había reyes en ese tiempo, no había alguien quien estuviera al mando, por ejemplo, como el rey David, Salomón y algunos otros reyes que estuvieron al frente de Israel. Había puras personas que les decían jueces, y esos jueces determinaban la vida o la muerte de una persona, o eran los que corregían y eran los que ayudaban al pueblo de Israel, porque no había profetas, no había nada más que jueces. Entonces, los últimos jueces, antes de lo que vamos a hablar ahora, se llamaba Barak y Débora. Hermanos, fueron los últimos jueces, y por 40 años no tuvieron absolutamente nadie. Entonces, es cuando comenzó, hermanos, el enemigo a llegar al pueblo de Israel. Y por esa razón, hermanos, quiero comenzar con esta escritura para que nos demos cuenta el por qué a veces nosotros tenemos que tener mucho cuidado cuando el Señor nos está bendiciendo, nos está dando todo y de repente nosotros le volteamos la espalda. Es peligroso porque, hermanos, el enemigo, como acabamos de escuchar, el enemigo solamente viene para hurtar, matar y destruir. Él no tiene otro trabajo más que eso, destruir lo que Dios hace. Y si nosotros en un momento nos olvidamos de eso, mis hermanos, el enemigo puede tener la potestad, hermanos, de entrar y destruir y también robar todo lo que Dios nos ha dado. Y esto, hermanos, lo vamos a ver ahorita, y vamos a ver también cómo el Señor es tan misericordioso. Gloria sea al Señor. Vamos a comenzar con Jueces, capítulo 6, del versículo 1 al 6. Aleluya. ¿Lo tenemos del 1 al 6? ¿No? Aleluya. Gloria sea al Señor. Se nos olvidó ponerlo allí. Ok, entonces lo vamos a buscar. Gloria sea al Señor. Ya está allí. Ok. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo Jueces. Vuelvo a repetir, estuvieron 40 años sin nadie que dijera nada. Todos hacían lo que querían, cada quien se iba para donde quisiera. Pecaban, no pecaban, era un caos en Israel. Y llegó el momento, hermanos, del juicio de Dios. Pero llegó el momento también para que ellos entendieran que el Señor es misericordioso. Y lo vamos a ver ahorita. Dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Ya sabemos que los hijos de Israel era el pueblo escogido y es el pueblo escogido de Dios. Así como nosotros somos el Israel espiritual, no somos el Israel natural, somos el Israel espiritual. Dice, y los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en manos de Madián por 7 años. Ahorita voy a explicar un poquito qué es lo que significa Madián. El segundo versículo nos dice así, y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, en las cavernas y lugares fortificados. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, fíjense bien, hermanos, lo que voy a estar hablando para que se den cuenta el por qué a veces vienen las cosas que nosotros no esperamos. A veces que se nos olvida qué hicimos en el pasado o qué ofendimos al Señor o qué es lo que necesitamos nosotros para volver al camino del Señor. Dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y los amalecitas, que en un momento más les voy a explicar esto, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban.
y acampando en contra de ellos, destruían los frutos de la tierra, todo lo que Israel había sembrado con sudor, con tiempo, con hermanos, familias que se ponían en ese tiempo, había mucha agricultura, dice los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en gran multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo, empobrecía en gran manera por causa de Madián los hijos de Israel, y entonces clamaron a Jehová. Hermanos, Israel era un pueblo próspero porque Dios los había bendecido. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando, quien maldijere a Israel sería maldito y los que bendijeren a Israel serían benditos? ¿Se acuerdan, hermanos? Entonces, lo que pasa, hermanos, que Israel empezó a hacer cosas fuera de los mandamientos del Señor, y ahorita lo vamos a ver en un momento, porque Israel se descarrió tanto durante esos 40 años, hermanos, que empezaron a adorar a Baal, que era un dios cananeo, y este dios cananeo, para vida de hacerles un milagro, como tenían en muchos lugares de Israel, en vez de alabar y glorificar al Señor, tenían estatuas de Baal. Y hermanos, tiene la cara como de toro o algo, y tiene sus manos así, porque la única forma que le podía hacer a usted y a todos aquellos, ¿verdad?, nosotros o los que quisieran estar en Baal o adorar a Baal, tenían que matar a su primogénito para vida de obtener grandes cosas, grandes cosechas, grandes fertilidades. Y ese era el pecado de Israel, que puso un ídolo enfrente de Dios. Y por esa razón venían los madianitas y los amalecitas, hermanos, y todo lo que ellos trabajaban todo el tiempo, de repente se quedaban sin nada, ni siquiera para comer para sus hijos y para sus ovejas, porque todos se llevaban los amalecitas y los madianitas. Y hermanos, es por esta razón que tenemos que tener cuidado cuando el Señor nos ha bendecido, que no descuidemos las cosas del Señor. En primer lugar, hermanos, hay una escritura que nos dice que nosotros no podemos dejar de congregarnos. ¿Saben por qué, hermanos? Porque la escritura dice que seríamos nubes sin agua. Hermanos, cuando usted se congrega en cualquier lugar que tenga congregación o unión, es para sentirse que hay otras personas, que hay hermanos que están alrededor en la misma situación y que conocen y comprenden sus sentimientos porque usted está alabando y glorificando al Señor. Amén. Entonces, hermanos, es por esta razón que estos hombres o esta multitud de gente o estas naciones venían y se robaban todo lo que Dios les había dado al pueblo de Israel. Y era por causa de que muchos de ellos adoraban a Baal. Y esto lo vamos a ver enseguida. Para esto, hermanos, cuando el Señor vio que clamaron a Jehová, como dice la Escritura, cuando llegó el momento que, hermanos, llegó el momento que ya no tenían para comer. Todo el esfuerzo que tenían, de nada servía. Y clamaron al Señor. Cuando clamaron al Señor, el Señor buscó una persona para que pudiera ser el libertador o liberador de Israel. Y en esta ocasión, escogió a Gedeón. Gedeón era un campesino, hermanos, y dice la Escritura, ahorita lo vamos a ver un poquito, el llamamiento de Gedeón. Y este hombre era esforzado, era pobre, era de la tribu de Manasés, era una de las tribus más pobrecitas. Sin embargo, el Señor puso sus ojos en él. Y lo que quiero decir con esto, hermanos, que al Señor no le interesa quién somos nosotros. A Él lo que le interesa siempre es el corazón. Y este hombre, a pesar de que había mucho problema en Israel, eran quizás una de las pocas personas que todavía creían y alababan y glorificaban el nombre del Señor. Y por esa razón el Señor lo escogió. Todos nosotros, hermanos, hemos sido llamados para ser escogidos. Todos nosotros, Dios tiene un propósito para nuestras vidas,
para ser vencedores, para estar con Él en su trono, para regir las naciones de acuerdo como dice Apocalipsis. Hermanos, el Señor tiene cosas hermosas para nosotros, pero cuando no los comprendemos, nos dejamos ir por otras cosas. Por ejemplo, en este caso, Israel se estaba dejando ir por Baal, que a pesar de que ellos sabían el sacrificio que tenían que hacer, imagínense, hermanos, dar a su hijo primogénito para que le fuera bien en una cosecha de elotes, de maíz, de lo que usted quiera. Hermanos, tenían que sacrificar. ¿Y saben cómo lo sacrificaban? Hermanos, ese ídolo estaba lleno de fuego y metían al niño adentro, hermanos, y se consumía completamente, su carne se consumía. Qué tristeza, hermanos, es cuando nosotros no vemos la grandeza de Dios, que Él no nos pide nada. Todo lo que nos da es gratis. Su amor, su santidad, su sangre, hermanos, tantas cosas. Y nosotros, hermanos, a veces que no podemos ver esa grandeza de Dios. Y por esa razón a veces el enemigo toma ventajas. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, voy a hablar acerca del llamamiento de Gedeón, cómo fue y quién era él. Y ahorita vamos a seguir adelante. Jueces 6, 11 al 16. Ese es el llamamiento que Dios hizo a Gedeón, que a pesar de que él, hermanos, no tenía una capacidad. ¿Tenemos esas escrituras o no? No las tenemos. Gloria sea al Señor. Entonces lo vamos a hacer así. Jueces 6, 11 al 16 nos dice que Gedeón estaba trabajando, hermanos, allí en su parcelita, y lo que había quedado, el trigo que había quedado, lo estaba buscando para quitar el trigo y guardarlo antes de que los amalecitas y los medianitas vinieran y le quitaran el fruto. De repente se le aparece un ángel, dice, y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abiserita, que era el hijo, o más bien el padre de Gedeón, y estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El versículo que sigue dice, y el ángel de Jehová, allí ya lo estaba escogiendo el Señor, dice, y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió y le dijo, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido esto? Quizás él no se daba cuenta el por qué, pero ya vimos en los primeros versículos el por qué, hermanos. Dice, ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. El versículo 14 dice, y mirándolo Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza, ya sabemos que es varón esforzado y valiente, y salvarás a Israel de las manos de los madianitas. ¿No te envío yo? El 16 nos dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿cómo que salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manases, y yo el menor de la casa de mi padre. Hermanos, en estos momentos, el Señor vio el corazón de esa persona, de Gedeón, que a pesar de que él sabía que todo lo que tenía, los madianitas iban a venir y quitárselo, y por esa razón él era el menor de la familia, pobrecito, pero en ese momento el Señor estaba haciendo una grande cosa para su vida, como le pasó también a David. El Señor lo escogió. Y el Señor, mi hermano, mi hermana, y usted que me escucha y me ve, también lo ha escogido el Señor para que sea su hijo, para que sea un vencedor. Hermanos, Gedeón no había ido a la universidad. Gedeón no había tenido un título. Gedeón no era un gran hombre. Gedeón no era una persona reconocida en Israel. Sin embargo, el Señor en ese momento lo estaba eligiendo para un trabajo especial que el Señor tenía de liberar a su pueblo Israel. Hermanos, a veces nosotros quizás sentamos que el Señor no está con nosotros, que quizás nos faltan fuerzas, que quizás ya no podemos más. Pero hermanos, Pablo decía que cuando estoy más débil es cuando estoy más fuerte. Hermanos, nosotros quizás nos encontremos en situaciones desesperantes, quizás en enfermedades, quizás monetarias, quizás tengamos algunos problemas físicos o morales. Pero hermanos, cuando el Señor nos escoge, Él también tiene la palabra que dice que juntamente con la tribulación y la angustia mandará su salida.
Hermanos, pero Él quiere saber quiénes somos nosotros, si somos esforzados y valientes, si somos responsables de servir al Señor. Eso es lo que quiere ver el Señor, que a pesar de las circunstancias, porque Él es nuestro Dios, hermanos, Él no nos va a dejar nunca. Y si pasamos por alguna tribulación es porque Él tiene un plan y propósito para nosotros, pero nosotros a veces no lo entendemos. Y esto, mis hermanos, en esta tarde yo quiero que entiendan que no importa quién sea usted, si usted está dispuesto a servir al Señor, no importa lo que el enemigo quiera hacer con usted, el Señor no lo va a dejar, pero usted no debe de dejar al Señor. Porque en el momento que dejamos al Señor, que dejamos de buscar las cosas del Señor, hermanos, el enemigo va a venir y nos va a robar de todas las bendiciones que Dios nos da. Y nos vamos a quedar pobres, no solamente, hermanos, que puede pasar físicamente, sino espiritualmente. Y eso, mis hermanos, ustedes deben de ver la importancia que tenemos cuando Dios lo está llamando a usted. Amén. Gloria sea al Señor. Por esa razón, hermanos, dice la Escritura, hermanos, que este Gedeón, vuelvo a decir, era débil, era fuerte, esforzado, pero hermanos, él no tenía cómo poder hacerle frente a madianitas y a los amalecitas, que en un momento les voy a explicar qué es lo que significa esto. Pero vean lo que dice 1 Corintios, capítulo 1, versículos 27 y 29. Para que se gocen. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios. Y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular o quebrar lo que es. Gloria sea al Señor, ¿verdad? Que podemos darle un gloria al Señor. Hermanos, somos grandes delante de la presencia del Señor. Somos importantes, mis hermanos, y por esta razón el versículo 29 nos dice así: a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Hermanos, el Señor es en todo y por todo. Hermanos, cuando nosotros nos damos cuenta que somos tan indispensables en el reino de Dios, porque si no fuéramos indispensables, hermano, el Señor no nos llamaría. Pero el Señor quiere que nosotros estemos allá. Acuérdense que hemos tenido ya estudios donde dice que si nosotros somos vencedores, vamos a estar al par del Señor Jesucristo. Vamos a glorificar por siempre su nombre. Y por esa razón, hermanos, cuando usted se sienta débil y que usted piense que usted no es nadie, hermanos, usted es un hijo y una hija del Señor. Gloria sea al Señor. Usted es un vencedor, es una vencedora, y eso lo tiene que poner en su cabeza, porque el Señor lo ha escogido y la ha escogido y ha escogido a todos ustedes que me escuchan y me ven. Gloria sea al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor lo que ve es el corazón. Gloria sea al Señor. Y por esa razón siempre tenemos que adorar y glorificar el nombre del Señor. Hermanos, puede ser una pausa para decirles quién era Gedeón, porque es importante que aprendamos también, hermanos, los significados de los nombres, porque, hermanos, cada nombre que cada uno de nosotros tenemos un significado, el por qué razón nos llamamos de cierta manera. Y en ese tiempo no había, por ejemplo, apellidos, ¿verdad? Nosotros, por ejemplo, José de Arimatea, Jesús de Nazaret, nunca tenían un apellido como nosotros, ¿verdad? En este tiempo acostumbramos. Así es de que cada nombre significa algo. ¿Se acuerdan, hermanos, que la semana pasada hablamos que se llamaba Jacob y luego fue cambiado su nombre a Israel? Que fue de una parte que estaba en contra de Dios, y cuando el Señor cambió su nombre a Israel, fue un vencedor. El nombre de Israel quiere decir un vencedor. Y esto, mis hermanos, es muy importante en la Biblia porque nos enseña muchas cosas para poder entender la grandeza del Señor y por qué razón utiliza estos nombres o estas personas. Por ejemplo, en este caso, Gedeón tenía dos nombres. Uno se llamaba Jerobal, que quiere decir combatiente en contra de Baal. Y ahorita les voy a decir por qué. Y el segundo nombre que tenía era Gedeón, que quiere decir destructor de fortalezas, protector de cosechas. Porque eso era lo que estaba haciendo Gedeón cuando vino el ángel del Señor, o el Señor a hablar con él, va diciéndole que era un varón esforzado y valiente. Y hermanos, esto es lo que significa, vuelvo a repetir, los nombres de Gedeón: Jerobal,
combatiente contra el Dios de Baal. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando el Señor ya lo escogió, ya se manifestó con él, lo primero que hizo cuando se dio cuenta que el Señor ya lo había escogido, hermanos, fue y destruyó todas las estatuas de Baal. Porque vio que estaban en contra del Señor. Y la gente dijo, no, pues Baal lo va a castigar. Ese Dios que nosotros adoramos en vez de al Señor, que le damos a nuestros hijos primogénitos para que nos haga milagros, ese es el que lo va a castigar. Y por esa razón se llamó su nombre Jerobal, porque él fue el que destruyó las estatuas de Baal, porque fue un combatiente en contra de la adoración de Baal. Gedeón quiere decir destructor de fortalezas y protector de cosechas, porque eso era lo que era su nombre. Y por eso, mis hermanos, cuando nosotros escuchamos estas palabras, Dios nos ha dado un nuevo nombre a cada uno de nosotros. Y nosotros ya sabemos que ese nombre es vencedor. Amén. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, Gedeón no fue solamente llamado a luchar en contra de los amalecitas, de los medianitas, sino también internamente en Israel. Porque hermanos, no había esa comunicación con el Señor, se les había olvidado, como muchas veces se nos olvida, de estar en comunión con Dios constante. La palabra de Dios nos dice orar sin cesar para que no entréis en tentación. Hermanos, porque el enemigo está buscando, hermanos, ya hemos dicho que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es, por ejemplo, lo que pasa, ¿qué pasa cuando un lobo o un león ve a una ovejita solita? Pues se la lleva. Pero, hermanos, no se acerca donde están todos reunidos. Y por eso, mis hermanos, es muy importante tener comunión en nuestras casas. Si no tenemos comunión aquí en la iglesia, hay que tener comunión en nuestras casas. No dejemos que el destructor venga y nos arrebate lo que tenemos en nuestras manos tangibles, hermanos. No dejemos que Satanás se lleve a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros amigos, a las personas que están alrededor de nosotros. No dejemos solos a ellos. Y esto, mis hermanos, cada uno de nosotros somos responsables porque somos hijos de Dios cada quien. El Señor no nos ha mandado nada más a que nosotros tengamos, hermanos, en abundancia. El Señor lo da para todos, hermanos, porque el Señor hace salir su sol para buenos y malos. El Señor no es como nosotros, que somos egoístas a veces. Y nosotros, hermanos, cuando nos acercamos al Señor, el Señor también quiere que nuestro nombre sea cambiado de ser una persona quizás con dudas a ser vencedor. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, ¿quién era Baal? Ya se los expliqué, era un dios falso, cananeo, hermanos, que requería nuevamente de sacrificios humanos para poder hacer un milagro a los hijos de Israel, cosa que era falso completamente. Hermanos, pero como ellos se olvidaron del Señor, hay, por ejemplo, en la parte que vamos a leer ahorita, ellos decidieron, en vez de servir al Señor, de buscar su rostro cada día, el Señor mandó a estos enemigos a destruir Israel. Miren lo que dice Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Voy a volver a repetir esto, hermanos, porque es muy importante, porque esto pasó a Israel y no queremos que nos pase a nosotros. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Yo pienso lo que yo quiero y yo soy quien soy y no me parezco a nadie. Dice, y su necio corazón fue entenebrecido. En el mismo capítulo dice, y como a ellos no les pareció tener a Dios con ellos, Dios los entregó una mente depravada para hacer lo que no conviene. Por esa razón, hermanos, a veces que vemos algunas personas que conocen de las cosas de Dios y andan haciendo cosas del mundo. ¿Por qué? Porque prefirieron más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Y la razón que estoy haciendo esto, hermanos, es para que tengamos conciencia cada uno de nosotros, hermanos, que podemos perder, hermanos, esa bendición del Señor. Y nosotros no la queremos perder, ¿verdad, mis hermanos? Le podemos dar honra y gloria al Señor porque estamos aquí glorificando y alabando su nombre. Aleluya, gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, Madián, su nombre quiere decir un saqueador, uno que roba,
uno que quita las cosechas y los frutos, uno que quita todo lo que Dios nos ha dado como bendición, que en los versículos, ¿verdad?, que hemos visto era ovejas, ganado, cosechas. Hermanos, nosotros quizás no tengamos ganado, quizás no tengamos ovejitas, pero tenemos algo grande que Dios nos ha dado, que es nuestra salvación. Y hermanos, no perdamos lo que Dios nos ha dado por causa de que miramos, hermanos, algún otro ídolo. El ídolo quiere decir algo que usted pone y que adora en vez del Señor. Puede ser cualquier cosa. Para nosotros es muy importante, hermanos, que dejemos de ver esas cosas, porque tarde que temprano vamos a estar, como les he dicho, delante de la presencia del Señor. Y qué hermoso sería, hermanos, que entremos completamente directos a la presencia de Dios. Amén. Esto lo estoy haciendo, hermanos, porque yo deseo con todo mi corazón que usted y yo estemos siempre en la presencia del Señor. Amén. Gloria sea al Señor. Aleluya. Romanos 1:25 nos dice así: ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Voy a volver a repetir este texto, hermanos, porque es muy importante, y los que estén anotando o estén recordando estas escrituras, un día pueden dar a conocer también esas escrituras, porque es muy importante, mis hermanos, porque hay personas que tienen algunos ídolos. No me refiero, ¿verdad?, a ninguna religión, ni mucho menos, pero hay ídolos que nosotros tenemos en vez del Señor. Y por esa razón dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, porque Baal era mentiroso, no era un Dios verdadero, era una estatua que un hombre, alguien lo había creado, hermanos, alguien lo había hecho. Hermanos, como cuando los hijos de Israel pecaron, cuando Moisés fue a agarrar las tablas de la ley, hermanos, y en vez de esperarse, hermanos, en vez de estar constantes en oración por el hombre que iba a traer las buenas nuevas del Señor, hermanos, hicieron un becerro de oro y empezaron a adorarlo en vez del Creador, ya que los había sacado de Egipto. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, por esa razón dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, era la razón por la cual estos madianitas y amalecitas venían, hermanos, a destruir y a quitar todo lo que tenía el pueblo de Israel. Pero aún así, el Señor levantó un libertador. Levantó un hombre pobre, un hombre que no tenía quizás educación académica, quizás no tenía títulos, quizás nunca había ido a la universidad, a un instituto bíblico, yo no sé. Pero el Señor lo estaba escogiendo para que fuera un libertador. Y hermanos, quiero decirles que a cada uno de nosotros que estamos escuchando, Dios lo ha escogido a usted, lo ha llamado para ser escogido. Pero la única manera, como dice la Escritura, varón esforzado y valiente. Solamente los valientes arrebatarán el reino de los cielos, nos dice la Escritura. Amén. Entonces, hermanos, ¿saben por qué razón aún así el Señor se manifestó con Israel? Porque el Señor podía decir, pues ¿saben qué? Ya me dejaron, pues yo también los voy a dejar. Hagan lo que quieran, yo me voy y cada quien que viva su vida. Ok, hasta luego, bye, ya ustedes se encarguen. Pero hermanos, el Señor no es así. El Señor es misericordioso. Y mientras que nosotros tengamos vida, hermanos, hay que clamar al Señor por esa bendición, por ese perdón. Si nosotros sabemos que hemos ofendido al Señor, vengamos al Señor y le digamos, Señor, perdóname, te he ofendido. Porque el Señor sabe que no somos perfectos, hermanos. Si estuviéramos perfectos, imagínense cuánta perfección andaría, hermanos, andaríamos en el aire volando. La gente nos miraría, mira, esos son hombres perfectos y mujeres perfectas. No, hermanos, el Señor conoce nuestro corazón. Llegará el día, hermanos, que el Señor nos va a dar vestiduras blancas para estar siempre con Él por toda la eternidad. Gloria sea al Señor. ¿Verdad que es hermoso, hermanos? Gloria sea al Señor, aleluya. Yo me gozo, gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, hermanos, nos dice en Jueces 6, 34 y 35, no se lo di a Emily, era aquella que nos está poniendo allí la enseñanza. Dice que vino, hermanos, el Espíritu de Dios vino sobre Gedeón cuando él estuvo dispuesto.
Y cuando él estuvo dispuesto, hermanos, lo primero que hizo fue destruir las estatuas de Baal, hermanos, que se echó en contra a mucho pueblo de Israel, pero también, hermanos, empezó a congregar y a decirle a todas las demás tribus, como Aser y algunas otras tribus que nos dice la Escritura, en Jueces 6, 36 al 40, junto, hermanos, dice entonces el Espíritu, si lo puedes poner, mija, por favor, ese que estabas poniendo, sí, ese que pusiste, Jueces 6, 34, 35, ahorita lo pusiste. Entonces dice, vino el Espíritu de Jehová sobre Gedeón, y cuando éste tocó el cuerno, o sea, la trompeta, porque más antes, hermanos, se utilizaba el shofar, algunos quizás lo conocen, pero era de un cuerno de borregos grandes, hermanos, y con eso tocaban las trompetas, o era la trompeta que el Señor nos habla muchas veces en la Escritura. Dice, el cuerno los aviseritas se reunieron con él, y luego el versículo que sigue, si tienes el 35, dice, y envió mensajeros por todo Manases, y ellos también se juntaron con él. Así mismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón, a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Hermanos, cuando el Espíritu del Señor nos toma, es cuando nosotros empezamos a congregarnos, empezamos a buscar la presencia y la ayuda. Y hermanos, nos dice la Escritura, en Jueces 36, 40, que llegó el momento, hermanos, que pudo Gedeón con el Espíritu del Señor. Por esa razón, hermanos, les he dicho que es necesario que tengamos al Espíritu Santo, porque cuando tenemos el Espíritu Santo, el Señor nos va a ayudar a hacer grandes cosas y maravillas, porque, hermanos, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Creador, es el Espíritu del Señor Jesucristo, es el Espíritu de Dios. Y por eso, mis hermanos, yo les digo cada vez, hermanos, que me presento delante de ustedes, que hay que buscar el Espíritu Santo para que nos cambie, para que nos quite todas esas cosas, hermanos, que es el propósito de este mensaje. Hermanos, y nos dice que llegó en el momento que juntó 32,000 hombres. Hermanos, pero aún así, Gedeón no lo creía. Él decía, bueno, ¿cómo va a ser posible que Dios me ha escogido? Él ya estaba viendo todo, hermanos. Esto lo pueden ver en los capítulos 6, 7 y 8 de Jueces. Él tuvo que hacer una prueba o estar seguro que Dios lo había mandado a ser un liberador de Israel. ¿Saben lo que hizo, hermanos? Dijo, ok, Dios mío, si tú estás conmigo, voy a poner este tapete o este vellón de oveja afuera y quiero que el rocío de la tierra moje toda la tierra, que esté bien mojada, pero el tapete no. Y el Señor escuchó eso, y toda la tierra estaba mojada, pero el tapete no. Él quería estar seguro que el Señor lo había mandado a hacer todas estas cosas, porque a veces nos puede pasar a nosotros. Quizás podemos decir, Señor, ¿por qué me has escogido a mí? Yo no soy nadie, yo soy cualquier cosa, pero yo quiero conocerte. Quiero estar seguro, Señor, que tú me amas. Y el Señor, como es misericordioso, lo hace. ¿Y saben lo que hizo después? Bueno, Señor, dice la Escritura, que Señor, no te enojes conmigo, pero ahora quiero que el rocío de la tierra quede en el tapete y toda la tierra seca. Y hermanos, el Señor lo hizo. Y en ese momento, Gedeón se dio cuenta que él había sido escogido. Hermanos, esto no es una prueba que nosotros estamos haciendo al Señor. Lo que queremos es una justificación del Señor y una aclaración del Señor que Dios nos ha escogido. Usted y yo debemos decirle al Señor, Señor, ¿me has escogido? ¿Por qué? Y la Escritura nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Se fijan, mis hermanos? Por esta razón, Salmos 143:10 nos dice así. ¿Lo tenemos? Amén. Dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Enséñame a hacer tu voluntad. Cuando nosotros nos encontremos en una situación que no sabemos qué hacer, que estamos indecisos,
vayamos a los pies del Señor y le digamos, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, no mi voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe por tierra de rectitud. Cuando nosotros hacemos eso, mis hermanos, si venimos a la presencia del Señor, si estamos en dudas de algo que vamos a hacer, alguna cosa que vamos a tener, hermanos, algo importante en nuestra vida, algunas decisiones que vamos a hacer, busque la presencia del Señor y el Señor lo va a guiar. Aquí nos lo está diciendo. Dice, enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe, o tu Espíritu Santo me guíe a tierra de rectitud. Y cuando tenemos esta rectitud, mis hermanos, mis hermanas, y usted que me ve y me escucha, y estamos en la presencia del Señor, nada puede ir mal. Gloria sea al Señor. Amén. Le podemos dar honra y gloria al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Se fijan, hermanos, qué hermoso es? Entonces, hermanos, Jueces 7:3 nos dice, si podíamos poner a Jueces 7:3, y si no, aquí lo digo yo. Gedeón, hermanos, juntó 32,000 personas, pero en ese momento también el Señor le dijo, gloria sea al Señor, que se prepararan para la batalla. Pero hermanos, los amalecitas, gloria sea al Señor, qué bueno que está ese texto ahí. Eran, hermanos, dice la Escritura, que llenaban la tierra. Eran como langostas, eran innumerables, hermanos, con caballos y camellos y lo que usted quiera, hermanos, y ellos solamente tenían 32,000 personas, 32,000 hombres de guerra. Pero miren lo que dice este versículo. Ahora pues, haz pregonar en oídos del pueblo diciendo, quien tema, el que tenga miedo, el que se estremezca, el que tiemble, madrugue y devuélvase desde el monte de Galaad a sus casas, es lo que decía, y se devolvieron los pueblos, o del pueblo, 22,000 personas y quedaron 10,000. Hermanos, todavía la gente dijo, yo quiero servir a Dios, yo quiero luchar en contra del enemigo, no importa qué tan grande sea, pero hermanos, a veces que tenemos el temor cuando vemos, hermanos, la situación, hermanos, cuando vemos, hermanos, esa tempestad, cuando vemos esa prueba, hermanos, empezamos a flaquear y nuestras piernas empiezan a temblar. Y el Señor, hermanos, les dijo a estas personas, los que se sientan miedo, los que no puedan luchar, los que no se sientan capacitados, regrésense, váyanse para atrás. Dice, y se devolvieron 22,000. Imagínense, hermanos, cómo se quedaría Gedeón después de ver a 32,000 hombres de guerra, se quedó solamente con 10,000. Pero aún así, hermanos, el Señor le dijo, tienes mucho pueblo todavía. Y le dijo el Señor a Gedeón, ¿sabes qué? Todavía es mucho pueblo. Me imagino la cara de Gedeón, Señor, ¿qué voy a hacer yo con 10,000 personas? Y ahora me están diciendo que todas son muchos, y pelear en contra de Gedeón, de los amalecitas y de los medianitas. Hermanos, y el Señor siempre tiene una elección. Y por eso usted y yo debemos de sentirnos agradecidos, debemos de glorificar al Señor, porque hermanos, Dios nos ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Veamos lo que dice Jueces 7:4 al 7. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te lo probaré, y allí te los probaré, o investigaré, veré qué hay en su corazón, y del que yo te diga, váyase contigo, irá contigo, mas a cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. Voy a volver a repetir este texto. Dice, y Jehová dijo a Gedeón, aún es mucho pueblo, llévalo a las aguas y allí te los probaré, a ver si es cierto. Y del que yo te diga, vaya contigo, irá contigo. Mas de cualquiera que yo te diga, no vaya contigo, el tal no irá. El versículo que sigue dice, entonces llevó al pueblo a las aguas, y Jehová dijo a Gedeón,
Gedeón, cualquiera que lamiere las aguas con su lengua, como lame el perro, aquel pondrás aparte, asimismo, a cualquiera que doblare sus rodillas para beber. Y el versículo 6 dice, y fue el número de los que lamieron llevando el agua a sus manos o acostados, hermanos. No quiere decir que eran como perritos, hermanos, sino que estaban acostados en el río, hermanos, y tomaban agua y se arrodillaban o se acostaban para tomar agua. Dice, y fue el número de los que lambieron llevando el agua con la mano a su boca, 300 hombres, y todo el resto del pueblo se dobló sobre sus rodillas para beber las aguas. Hermanos, en ese momento Dios estaba eligiendo de los 32,000 solamente 300. Y 300 significa, hermanos, la longitud del arca que Noé hizo. En otras palabras, es un número completo, hermanos, porque acuérdense que la palabra de Dios nos habla de 30, 60 y 100. Hermanos, 300 era lo máximo que podía llegar, lo máximo de esos hombres que estaban dispuestos a luchar, porque era el número 3, que significa Padre, Hijo y Espíritu Santo. Significa que usted está en comunión con el Señor, completamente. Y hermanos, en ese momento, solamente 300 fueron los escogidos. Ahora, ¿por qué razón, hermanos? Este mensaje dice, no con ejército, ni con fuerza. Miren lo que dice Zacarías 4:6. Gloria sea al Señor. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, no con fuerza, sino con mi espíritu, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Si usted piensa que el Señor lo ha dejado, si usted piensa que usted no tiene poder, hermanos, es no con fuerza, sino con el espíritu del Señor. Usted no está haciendo el trabajo, lo está haciendo el Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. Pero usted debe de confiar, usted debe de tener a ese libertador que es el Señor Jesucristo para nosotros. Hermanos, siéntate y siéntese glorioso delante de la presencia del Señor, que Dios lo ha escogido. Dios tiene un propósito para su vida. No importa quién sea usted, si usted se arrepiente y viene a los pies del Señor Jesucristo, el Señor lo hace un libertador, un hombre responsable de alabar, de glorificar al Señor y un vencedor. Amén, gloria sea al Señor, aleluya. Hermanos, dice así, hermanos, cosas increíbles. Jueces 7:16-22 nos dice las armas que estos 300 tenían. Para que vean, hermanos, ¿por qué razón dice? Ahorita voy a decir este otro texto. Dice, por favor, ponemos 7:16-22. Dice, y repartiendo los 300 hombres, fíjense, en contra de miles y miles de soldados, decía, y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas, cántaros vacíos y teas o antorchas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo, mírenme a mí y hagan como yo lo hago. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros lo que yo hago. Yo tocaré la trompeta y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis todas las trompetas alrededor de todo el campamento y diréis, por Jehová y por Gedeón. Y llegaron pues Gedeón y los 100 hombres que llevaban consigo al extremo del campamento, al principio de la guardia de la medianoche, cuando acababan de renovar los centinelas, tocaron las trompetas y quebraron los cántaros que llevaban en sus manos. Gloria sea al Señor. Y los 3 escuadrones tocaron las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron en la mano izquierda las antorchas y en la derecha las trompetas con que tocaban y gritaron, por la espada de Jehová y Gedeón. Hermanos, y dice la Escritura, dice, y si estuvieron firmes, cada uno en su puesto, en su lugar, no se movieron, no fueron a atacar, ellos empezaron a tocar la trompeta, a quebrar los cántaros, como le estaban diciendo, y hermanos, estaban con su antorcha en su mano izquierda, y ellos estaban tocando las trompetas, hermanos, pero el Señor les dijo, quédense quietos, y se estuvieron firmes cada uno en su puesto, en derredor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr, dando gritos y huyendo. Hermanos,
El 22 nos dice, y los 300 tocaban las trompetas y Jehová lo puso la espada de cada uno contra su compañero en todo el campamento, y el ejército huyó hasta Betzita en dirección de Serera y hasta la frontera de Abel Mehola en Tabat. Hermanos, cuando esos 300 hombres unidos levantaron sus antorchas, quebraron los cántaros, hermanos, y tocaron las trompetas, el Señor se manifestó tan grande, hermanos, que ese ejército tan poderoso, ese ejército que los había oprimido, ese ejército que los había robado, ese ejército que los había dejado en nada, ese ejército que había dentro de Israel, que lo dejaba absolutamente, hermanos, en la ruina, hermanos, en ese momento, ese ejército se estaba matando uno contra otro. Gloria sea al Señor. ¿Saben por qué, hermanos? Porque esa antorcha es el Señor Jesucristo. Esa antorcha, hermanos, es la que nos da luz a nosotros, y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Y esas trompetas, hermanos, es lo que usted dice, lo que usted habla, lo que usted alaba, lo que usted glorifica al Señor. Aleluya. Y cuando usted está en pruebas, en dificultades, si usted alaba y glorifica al Señor, hermanos, el Señor le va a dar libertad y va a destruir a su enemigo. Gloria sea al Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. Usted no debe de tener miedo, porque el Señor está con usted y está con todos nosotros. Se fijan, mis hermanos, no con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Usted no debe de tener temor. ¿Quién es usted? Usted lo que debe de tener temor es de no alejarse de la presencia de Dios. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces, hermanos, ¿saben lo que significa Madián? Significa rencillas o contiendas. Los amalecitas significan opresores y agresores. ¿Quién es el que está atrás de usted acosándolo? ¿Quién está robando la presencia del Señor a usted? ¿Quién está destruyendo lo que el Señor le ha dado en sus manos? ¿Quién es el que está atrás para que usted haga todo en contra de Dios y no favorezca la honra de Dios? Hermanos, y usted que me escucha, no deje que el enemigo le robe. No deje que venga y destruya todo lo que Dios ha hecho en su vida. Porque en este momento que usted me está viendo y me está escuchando, usted todavía tiene vida. Y el Señor le está dando vida en abundancia, para que tengamos ese poder y esa libertad, hermanos, de ser convocados como hijos de Dios. Usted es un libertador. Usted, hermano, mi hermana, usted es un vencedor. Pero usted debe de permanecer, porque, hermanos, la constancia en el Señor es lo que identifica a un hijo de Dios. No que ahorita estoy con el Señor y mañana no. Hermanos, y cuando hacemos esto parece que estamos bailando. Y cuando estamos bailando, dice la Escritura que nosotros no podemos ser tibios. Es mejor que seamos calientes o fríos, porque si somos tibios, el Señor nos va a vomitar de su boca. Eso lo dice Apocalipsis. Hermanos, y es importante que si vemos la grandeza del Señor, ¿por qué no le alabamos? ¿Por qué no le glorificamos? No deje, mi hermano, mi hermana, y usted que me escucha, perder su salvación. No deje que el enemigo destruya lo que Dios le ha dado a usted. Pero si usted viene a los pies del Señor, Señor, aquí estoy. El Señor le va a dar libertad. Y acuérdense que tenemos esta arma tan grande que es la Escritura. Tenemos su Espíritu Santo. Tenemos la sangre de Cristo que nos cubre de todo. Tenemos la ayuda del Salvador del mundo, del Creador del universo. ¿Qué más queremos? ¿Qué más necesitamos? ¿Sabe lo único que necesitamos? Ser esforzados y valientes. Gloria sea al Señor. ¿Podemos ser esforzados y valientes en esta tarde? Gloria sea, ¿le podemos dar honra y gloria al Señor? Gloria sea al Señor, aleluya. Entonces, mis hermanos, nosotros somos luz. El Señor es luz. Miren lo que dice la segunda de Samuel, capítulo 22, versículos 29 y 30. Este es lo que significa esa antorcha. Tú eres mi lámpara, oh Jehová. Mi Dios alumbrará mis tinieblas, porque Él conoce. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Gloria sea al Señor, aleluya. Voy a volver a repetir estos dos textos para que lo tengan en mente.
Tú eres mi lámpara, oh Jehová, mi Dios que alumbra mis tinieblas. Contigo desbataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Gloria sea al Señor, aleluya. Gloria sea al Señor. ¿Se fijan, hermanos? Entonces, si nosotros tenemos, hermanos, esta necesidad del Señor. Ahora les voy a decir lo que significa un cántaro. Hermanos, dice la Escritura que el Señor es el alfarero y nosotros somos, en sus manos, ¿qué somos, hermanos? El barro. Y dice la Escritura que el amor de Dios y todo lo tenemos en cántaros de barros o en vasos de barros para que veamos la grandeza de Dios. En el momento que esos hombres estaban quebrando esos cántaros, lo que quiere decir, de acuerdo con las Escrituras, y ahorita lo vamos a ver, es una vida quebrantada delante de Dios. Es unos hombres que están dispuestos a seguir al Señor donde quiera que Él va. Que su carne, su pensamiento ya no es el mismo. Que su persona, el Señor quiere cambiarlos y ellos tienen el deseo de cambiar y quieren buscar la presencia de Dios. Y cuando rompemos ese cántaro, lo que quiere decir que ya no buscamos nuestra propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Y cuando hacemos esto, mis hermanos, el Señor nos va a liberar, el Señor nos va a dar la fuerza, el Señor nos va a dar la victoria, porque estamos quebrando, dice que nosotros ya no podemos vivir con el hombre carnal. Gloria sea al Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. Miren lo que dice Romanos 6:6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Este es el hombre carnal. Este es ese cántaro que tiene que ser quebrado para que Dios nos dé la victoria. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Gloria sea al Señor. Y algo al final, ¿qué significa una trompeta? Hermanos, anteriormente se utilizaban las trompetas o el chofar, ¿verdad? Como algunos de nosotros lo conocemos, para mover los campamentos, para reunir una asamblea y para alistarse para la guerra. Para eso se necesitaban las trompetas. Y hermanos, en esta tarde, la palabra del Señor nos está diciendo que esa trompeta significa su alabanza. Porque miren lo que dice Salmo 153. Alábenlo con sonido de trompeta. Alábenlo con el arpa y la lira. Voy a volver a repetir esto. Alábenlo con sonido de trompeta. ¿Saben lo que es el sonido de trompeta? Señor, te doy gracias, te alabo, te glorifico. Gloria sea tu santo nombre, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Aleluya, gloria sea al Señor. Esa es una voz de trompeta, mis hermanos. Es por esa razón que cuando gritaron también los hijos de Israel alrededor de Jericó, los muros cayeron porque tocaron las trompetas, porque alabaron la presencia del Señor. Y no hay otra forma de que usted pueda romper ese maleficio, esas cosas que están alrededor de usted. Si usted y yo alabamos al Señor, el Señor lo va a destruir, lo va a acabar y va a destruir todas esas barreras que le impiden a usted y a mí alabar y glorificar el nombre del Señor. Gloria sea al Señor. Por eso, mis hermanos, es importante que entendamos lo grande y misericordioso que es el Señor. Por último, hermanos, quiero leer estos versículos, porque esto es el futuro y esto es lo que nos espera a cada uno de nosotros. Vamos a leer 1 Corintios. Aleluya. Gloria sea al Señor. Es 15, 52 al 58. Fíjense lo que está diciendo la Escritura, porque esto es a futuro y esto es en estos momentos que puede pasar. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Hermanos, dice la Escritura que muchas personas, porque la paga del pecado es muerte. La palabra de Dios nos dice que viviendo aún estamos muertos. Pero en un momento el Señor puede cambiar de muerte
a vida. Y es lo que significa este versículo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Porque el vino nuevo o el Espíritu Santo, como dice el Señor Jesucristo, el vino nuevo no puede ponerse en vasijas viejas, sino que el vino nuevo se tiene que poner en vasijas nuevas para que lo uno y lo otro se conserven juntamente. Por eso es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Es lo que el Señor quiere. Hermanos, quiere que seamos inmortales y desde este momento podemos serlo si permanecemos. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. El 54 nos dice así: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, eso es lo que nos hace morir, hermanos, el pecado. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de ¿quién? ¿Lo pueden gritar? Del Señor Jesucristo, aleluya. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria sea al Señor. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes. Es la única manera de estar firmes para ganar, hermanos, ese título de vencedor. Estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Gloria sea al Señor. Podemos alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya, gloria sea al Señor. Hermanos, con esto doy por terminado este mensaje y espero que esto haya llegado a su corazón, para que haga una reflexión en su vida y que yo también lo haga, hermanos, porque todos necesitamos del Señor para ser vencedores, para ser escogidos. Y yo quisiera, hermanos, que el grupo de alabanza, si está con nosotros, que pase, por favor. Gloria sea al Señor. Y quiero decirle a todas esas personas que nos escuchan, si usted le ha fallado al Señor, acérquese a Él, pídale perdón, venga a su presencia. Él nos ama, Él es misericordioso. Y si usted nunca ha conocido al Señor, si usted no sabe quién es el Señor Jesús, si usted no sabe quién murió en la cruz por usted, yo le invito en esta tarde a que haga una decisión, a que lo conozca. Y si usted quiere, yo puedo hacer una oración con usted, para que el Señor lo libre de todas esas cosas que lo acosan, de todo ese pecado que está en muerte. Pero si esta tarde usted decide recibir al Señor como su Salvador, en esta tarde usted va a ser libre. Y el Señor lo va a hacer su hijo para siempre. Haga conmigo en esta oración. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Salvador personal, porque yo reconozco que soy pecador. Por favor, perdona todos mis pecados, porque quiero ser una persona nueva. Porque tú moriste en la cruz por mí y también resucitaste por mí. Y quiero vivir eternamente contigo. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Si usted ha hecho esta oración, el Señor está con usted y le ha salvado. Pero usted necesita congregarse en un lugar donde se predique la palabra de Dios, en un lugar donde lo impulsen a conocer más y más del Señor. Si usted quiere congregarse con nosotros en esta iglesia, Oak Valley Church o Iglesia Valle del Roble, estamos localizados, vuelvo a decir, aquí en Yucaipa, California, en el 13553 Calimesa Boulevard, Yucaipa, California, y el código postal es 92399. Gloria sea al Señor. Y vamos a orar para darle gracias al Señor por esta bendición. Señor, gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad. Señor Santo Poderoso, te honramos, te glorificamos porque tú nos has escogido a ser vencedores. Padre mío, quita todo lo que existe alrededor de nosotros, todo lo que nos roba nuestra paz, nuestro amor, nuestra tranquilidad. Señor, que esos espíritus
malos, Señor, que son potestades y principados. Señor, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. Quítalos por medio de la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Señor, libera a todas esas personas que nos escuchan y nos ven. Señor, y a nosotros, danos oportunidad nuevamente de estar aquí el próximo domingo alabando y glorificando tu santo nombre. Señor, bendice a cada una de las personas que nos escuchan y nos ven. Señor, y que tu presencia, tu Espíritu Santo, sea derramado en nuestros corazones y nuestras vidas, desde nuestra cabeza a nuestros pies y de nuestros pies a nuestra cabeza. Y todo esto te pedimos y te rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya, amén. Y el grupo de alabanza entonaron un hermoso canto de despedida. Dios me los bendiga y Dios me los guarde. Aleluya, amén. Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Y la verdad de Jehová es para siempre. Aleluya, amén. Otra vez. Alabad a Jehová, naciones todas.